Muy buenas tardes, amigos de Moriarty News. Como ustedes verán, hoy tenemos una mesa de lujo pues para hablar en nuestro primer debate pues sobre la corrupción política que está, y económica que está sucediendo sobre todo en nuestros municipios, Santa Cruz, La Laguna y en Canarias. Y bueno, si se tercia, pues ¿por qué no? Hablaremos de la corrupción con ámbito nacional. Para ello voy a presentarles a nuestros invitados de esta noche, que son, en primer lugar, doña Odalis Padrón, que ella es secretaria de Socialistas por Tenerife en Santa Cruz de Tenerife. Un placer tenerlo usted con nosotros. Un placer estar aquí. Don Felipe Campos, que todo el mundo lo conoce, es abogado y muy comprometido con los temas de corrupción, también en Tenerife, y donde haga falta, ¿no, don Felipe? Exactamente. Un placer también contar con usted. Tenemos aquí también a nuestro compañero Aspren, que él es licenciado en Filosofía, dedicado al trabajo social, sobre todo con menores, inmigrantes y demás. Aspren, un placer tenerte aquí con nosotros. Y por otro lado tenemos a Christopher Camana, que él es candidato a la Secretaría General de Podemos en Tenerife. Un placer también que estés aquí con nosotros hablando de lo que vamos a hablar esta noche, que va a ser de corrupción. Bueno, vamos a empezar de una manera un poco genérica para después ir concretando pues, los puntos más concretos de lo que está pasando, sobre todo en Tenerife, ¿no? Porque es el ámbito que más dominamos, ¿no? Aunque esto se puede extender a toda Canarias. Bien, la corrupción no solamente ha sido uno de las mayores lacras económicas pues, para los municipios de Canarias, sino un problema que además parece que es imposible de acabar con ello, porque existe esa sensación de impunidad. Tenemos sensación de impunidad, los ciudadanos de Canarias tenemos la sensación de que hay mucha impunidad en la política. Odalis, la primera pregunta va para usted. Usted que ha estado muchísimo tiempo y lleva muchísimo tiempo comprometida con el tema de la corrupción, tanto en Santa Cruz como en cualquier otro ámbito o a otro municipio, ¿cómo ve usted el tema de la respuesta jurídica a los casos de corrupción, tantos como usted ha planteado en la capital tinerfeña, por ejemplo? Hombre, lo primero para entender el tema jurídico es que la gente tenga claro que no hay separación de poderes. Siempre que la justicia esté dominada por la política, porque los jueces están puestos, los cargos en el Consejo General del Poder Judicial, todos los cargos estos están puestos por políticos. Eso ya hace que su objetividad y su imparcialidad pues no sea la que nos gustaría que fuera. Y de ahí surgen los problemas. Entonces, la sensación de impunidad, el de las personas de a pie, las tenemos perfectamente porque vemos cómo determinados casos se olvidan en las gavetas y prescriben. Cuando un señor roba una gallina, como ha pasado, sí, tiene 1 año de cárcel y lo cumple. Y aquí estamos hablando de millones de euros y no pasa absolutamente nada. Entonces es lógico entender la sensación que tiene la gente, pero todo viene principalmente por esa perversión del sistema. No existe una separación real y efectiva entre la justicia y el poder político. Bien. Don Felipe, ¿usted también está de acuerdo con esto o tendría algo más que apuntar? Hombre, yo creo que ese problema es fundamental. Yo creo que la corrupción es una de las causas de la crisis, eso es indiscutible. Y un Estado de Derecho se basa en la separación absoluta de poderes, y eso, evidentemente, el Poder Judicial no es independiente. De hecho, los políticos luchan por el Poder Judicial, no luchan por los sillones verdes de caoba, luchan porque desde el Poder Judicial mediatizan a los jueces, sancionan a los jueces. Los nombramientos, ascensos, dependen del Poder Judicial. Por ejemplo, el juez Castro es un juez crítico, un juez bueno, que aplica justicia por igual a todo el mundo, y está en un juzgado y nunca ha ascendido en la carrera judicial porque no es un juez. Por ejemplo, los políticos corruptos son aforados y le investigan, y los investigan jueces puestos por la clase política. Imagínense en un pleito civil si una de las partes viera que la otra parte es la que pone al juez que va sobre el conflicto. Evidentemente eso es un problema fundamental, uno de los problemas fundamentales de la corrupción. O sea, seguimos teniendo y seguimos sintiendo esa sensación de impunidad al no tener esa separación real de poderes
entre la clase política y la... Pero es más, que incluso cuando se consigue condenar a un político, ellos mismos se indultan. Que había un problema. Sí, después ellos son los que deciden si esto es éticamente correcto o es éticamente incorrecto. Le queríamos preguntar, ya que estamos hablando pues, de todo este tema de justicia, a Christopher, el tema de, ya que tú perteneces a Podemos, pues ¿cómo ve Podemos también este tema de la separación de poderes reales y efectivos, ¿no? Bueno, siempre hay una cosa que aclarar en el tema de Podemos y es que todos hablamos a título individual actualmente. Entonces, a nivel general lo que la gente de Podemos está detectando es que no hay diferencia entre política y justicia. Directamente se ve que se defienden unos favores políticos, seguidos también por unos favores empresariales dentro de los juzgados. La prueba de ello es las nuevas reformas de las leyes que hay ahora mismo. Por ejemplo, la nueva ley de propiedad intelectual es una ley que no está beneficiando en absoluto a la población. De hecho, tampoco está beneficiando a todo el sector de la propiedad intelectual en España. ¿A quién beneficia generalmente? Es un determinado colectivo, como se conoce también a los medios de comunicación a gran escala, que son los que están adueñándose técnicamente de todas las leyes de propiedad intelectual en este país. Con una ley que, por ejemplo, existe actualmente, que es el famoso canon AL, que lo que está haciendo es mermar todos los derechos dentro de Internet. Vale, pero eso es un ejemplo, digamos, concreto. O sea, estamos concretizando en un caso concreto, ¿no? Esto estamos generalizando, entonces, porque sabemos que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Si no existen corruptores, pues los corruptos no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar con el compañero Spren ese tema, si tú tienes alguna... En línea con lo que decía David, la separación de poderes, por supuesto. O sea, la imparcialidad de un juez y el legislativo tiene que estar por otra parte y el juicio por el otro. Evidentemente no. Y lo que comentaba aquí el señor Felipe, pues, ¿no? O sea, ellos mismos se indultan, ¿no? Los casos se dilatan en el tiempo, pasa muchísimo tiempo, se olvidan, pasa un cajón. Y luego está otra cosa que yo creo que es fundamental, o sea, que ya no solo está cumplir la pena, sino que luego hay que desembolsar el dinero que ha desaparecido. O sea, que es un caso gravísimo. Tenemos la división del fiscal general del Estado, que yo creo que había dos motivos fundamentales, porque yo recuerdo haber leído declaraciones de este señor y él pedía más medios y aparte no solo el cumplimiento de la condena, sino la devolución del dinero defraudado. En línea con lo que comentaba él antes, que claro, que yo pienso que la corrupción, por supuesto, o sea, está detrás de la crisis. El dinero que nos llegó de Europa, de convergencia y demás, este dinero de esa presión, de la deuda externa y de todo. O sea, la corrupción es eso, es el gusano que nos corroe, ¿no? Y... Sí, disculpa, pero es que a colación de eso que estabas comentando, yo quisiera hacerle una pregunta a Odalis, porque yo recuerdo que cuando surgió el caso de las telecitas, de la noche a la mañana, dos señores que no habían hecho absolutamente nada, o sea, como tú habías comentado en aquellas conferencias que tú diste hace algunos años, estos señores no habían hecho ni levantado una piedra y se habían embolsado directamente no sé cuántos millones de euros. Claro, esto, el ciudadano de Santa Cruz, esto lo ve así y dice, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿Tú podrías darnos más datos de eso en concreto? Sí, no, en el caso de las Teresitas, fíjate que fueron de 5.000 millones que ellos pusieron a través de un crédito que pidieron en Caja Canarias un empleado de ellos, que ni siquiera fueron ellos mismos, sino un empleado, estando en el Consejo de Administración. O sea, una serie de irregularidades tremendas una detrás de otra. Ganaron de 5.000 millones, 25.000 millones de pesetas. Estamos hablando de una cifra inaudita, pero es que esto suele pasar a menudo. Por ejemplo, hay otro caso sangrante en Santa Cruz que es el tema de la construcción de un puerto deportivo en Valle Seco, que quisieron hacer. ¿Qué es lo que utilizan? La figura del lucro cesante. Ellos ya saben de antemano, o nosotros intuimos que ellos saben que no querían, ese puerto no se iba a realizar. ¿Por qué? Porque habían habido manifestaciones de los vecinos que decían que no querían un puerto. ¿Por qué entonces el alcalde saca un proyecto que se lo da además a una empresa que se investiga, se dedicaba a temas hortofrutícolas? Sí. Curioso, ¿no? Sí, Sin embargo, se lo dan a ellos. Entonces, y después el alcalde dice, bueno, no, resulta que claro, como nadie quiere el puerto, no lo vamos a hacer. Pero ahí está la figura del lucro cesante, que le otorga, porque además es lógico, la ley no... Si estuviera bien utilizado y bien hecho, es lógica esa figura que exista, pero claro, la pervierten, la utilizan en su beneficio y sacan una cantidad de dinero sin hacer absolutamente nada. Además, que después a los ciudadanos de Santa Cruz nos repercute muchísimos años después.
Impuestos. No, porque todo ese dinero lo hemos pagado, todo lo hemos pagado nosotros. No hay otro sitio donde sale. El dinero público sale en los impuestos. Con lo cual, todo ese dinero que se ha malversado lo va a pagar el ciudadano siempre. Eso que quede claro. Don Felipe, y todas estas cosas que suceden así, o sea, porque los políticos actúan de esta manera, después implica, porque yo no tengo claro qué tiene que ver el periodismo con el urbanismo, pero es que se nombren periodistas como al frente de urbanismo en Santa Cruz y después veamos estos proyectos, estos informes de un PGO que ha sido completamente un desastre, porque estaba mal hecho desde un principio, se fabricó, se parió mal, y usted conoce perfectamente todos sus entresijos y sus detalles. Después a los chicharreros, al ciudadano de la calle que estamos pagando nuestros impuestos, nos repercute terriblemente, ¿no? Hombre, el periodismo, yo creo que el urbanismo tiene una relación directa. Tenemos el caso, o debe de tenerlo, porque tenemos a Juan Betancourt, que es director del diario Aviso, pasa directamente al vocero de urbanismo, Jorge Betancourt, periodista, asesor de urbanismo, gerente de un parque marítimo, etc. El plan general, evidentemente, es un tema sangrante. Cuando surge la plataforma estaba a punto de cerrarse el documento, en ese momento se descubre un pastel que se había dejado 80.000 personas fuera de ordenación, con lo que significa quitar parte de su aprovechamiento, parte de su patrimonio. Se había mantenido oculto desde el año 92, nadie lo había comunicado, y al mismo tiempo se había generado una serie de incrementos de fiscalidad, de pelotazos, de crecimientos de altura completamente ilegales a favor de personas determinadas que habían pasado por un despacho de unos redactores privados a los que le pagamos 1.000 millones de pesetas de dinero público y que se dedicaron a repartirlo a ciudadanos. Así fue. Gracias a la oposición, a día de hoy, todos los pelotazos han desaparecido completamente. Al final, el último informe de la CODMAC nos ha dado la razón. Todas las ilegalidades han desaparecido y solo queda pues, restablecer el patrimonio de la gente que su día quedó fuera de ordenación. Y además, lo más sangrante es que en el propio documento se justificaba que se dejaba a la gente fuera de ordenación porque sus casas estaban en áreas colmatadas. Y la ley imposibilitaba que en áreas colmatadas se pudiera dar ni siquiera 1 metro cuadrado a esas personas. Pero en esas mismas áreas colmatadas, en cambio, crecían los edificios de personas que fueron a ese despacho. Es decir, era una situación ilegal, arbitraria, contradictoria. Bueno, en ese momento no se podía dar marcha atrás porque estuvieron repartiéndose la ciudad de aquella manera durante 10 años. Ya estaba a punto de cerrarse el documento, tiraron para adelante y al final el documento nunca salió. Yo no sé lo que pasó, yo no sé lo que ha dicho o ha hecho el que fue a ese despacho y salió con este pelotazo, no sé por qué se lo dieron, lo que hubo ahí, en cualquier caso, en fin, el tema está así. Y ahora el gobierno de Canarias, visto lo que hacen los redactores privados, ha encomendado la redacción de los planes generales a los arquitectos privados. Un segundo, don Felipe, vamos a ver, ¿qué piensa Podemos de todo esto que estamos comentando aquí de la corrupción? Bueno, en el hecho del caso de Santa Cruz, concretamente en el tema del mamotreto, pues es una cosa muy evidente que nosotros estamos totalmente en contra de que se vuelva a intentar legalizar algo que ya por una vía judicial ha sido finalizado. O sea, se ha determinado que es algo que no va a poder ser de ninguna manera convertido en algo legal y que por lo tanto debe derribarse. Hay una sentencia que condena a una serie de señores, ya están condenados a cárcel, a prisión y además a costear el derribo de ese edificio. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hace falta es que se ejecute la sentencia, nada más. Claro, pero estamos hablando del conflicto de siempre. O sea, estamos hablando de un político que sabemos que no va a buscar todas las vías posibles. De hecho, Bermúdez ya lo ha dejado entrever, que va a buscar todas las medidas posibles para que el mamotreto se mantenga. Por mucho de que las leyes estén diciéndole que no. Incluso ella, bueno, mi compañero ya también lo explicó en su momento con el tema de la vía que planificaba él llevar a cabo. Es un tema sí, porque grande. Felipe, el alcalde se está posicionando en que no quiere derribar el mamotreto. No exactamente. No exactamente, pero... Está queriendo engañarnos, está haciendo un juego de trilero. A ver, la sentencia penal firme, porque incluso se llegó a decir que no firme, establece que el mamotreto fue un delito su levantamiento. Es una obra ilegal e ilegalizable. Ahora bien, la sentencia de la audiencia provincial introduce un párrafo que yo creo que es jurídicamente incorrecto. Dice que con carácter extraordinario, por tanto no es una obligación para el ayuntamiento podrá decidir, lo deja en manos del ayuntamiento, que no se derribe el mamotreto si se aprueba el convenio correspondiente, que ya se ha aprobado con el voto de Pedro Fernández Artina en la comisión informativa, y si se modifica el planeamiento. Pero es una posibilidad que se da al ayuntamiento. ¿Qué hace Bermúdez? Digamos que el juzgado lo que está trasladando esa decisión como si fuese una decisión política. No, es política. Es algo
El juzgado se es algo define inaudito, porque lo que está haciendo es una invitación al fraude. El planeamiento no se puede no se puede modificar para legalizarlo o ilegalizarlo, y la sentencia lo está haciendo. Ahora bien, ¿qué está haciendo Bermúdez? Bermúdez está diciendo que, en fin, que le ha preguntado el informe que hemos conocido, le pregunta a Luisa del Toro, a la jefa del servicio jurídico, le pregunta si puede modificar el planeamiento. Por tanto, el alcalde, aunque no lo dice abiertamente, ha decidido él modificar el planeamiento, y la sentencia no obliga. Él está diciendo poco menos que está cumpliendo la sentencia. La sentencia no le obliga a cambiar el planeamiento. La sentencia le dice, mire, el mamotreto hay que derribarlo. Ahora bien, si usted toma la decisión política de no derribarlo, cambia el planeamiento. Y él está diciendo que está cumpliendo la sentencia y que la sentencia le está obligando a preguntar si se puede cambiar el planeamiento. No, señor Bermúdez, el mamotreto se tiene que derribar. Y ahora usted, si quiere, asume el coste político. Es decir, un delito, una obra que es un delito, no la quiero derribar porque no quiero perjudicar a estas personas que tendrán que pagar 10 millones de euros y quiero cambiar el planeamiento, pero que asuma el coste. Está engañándonos, está diciendo que la sentencia le obliga a eso. La sentencia no le obliga a eso. Le dice que si usted quiere, hágalo, con carácter territorial, pero asuma el coste. El convenio lo aprobaron en 7 días. Mira, 7 días después de la sentencia, ya se reunió la comisión informativa con Pedro Fernández Arcila votando a favor del convenio, en secreto. Cuando yo lo hago público, Pedro reacciona rápidamente y dice que le falsificaron el acuerdo. Es mentira, y en el pleno cambia de voto. Y el sábado va a una manifestación a Las Teresitas en favor del derribo mamotreto. Esa es la política de cambio. Yo quiero trasladar esa cuestión, porque ya que estamos hablando de si se puede, porque Podemos ha tenido, que nosotros tengamos conocimiento, una serie de problemáticas con cierta parte de si se puede, pues que ha tratado de inmiscuirse dentro del partido político. Bueno, que han intentado hacer una incursión bastante reducida, según ellos. Que han tratado de meter o colocar o incrustar de una manera, no sé, un poco extraña, dirigentes del partido dentro de los círculos de Podemos, ¿no? Efectivamente. De hecho, actualmente en la campaña insular y en la campaña autonómica podemos encontrar a miembros de Si se puede dentro de unas listas que van a presentarse a los órganos de dirección. Vale, es que eso lo comentaba él por el tema de Pedro Fernández Arcila, pues simplemente pues trasladar esta cuestión a un ámbito más municipal, ¿no? Porque el hecho de que Fernández Arcila haya firmado en un principio un acuerdo para no derribar el mamotreto y después en los medios de comunicación a nosotros nos resulta un tanto sui generis, ¿no? Es muy difícil de digerir eso, ¿no? No se da cuenta. Es difícil de digerir, ¿no? Sí. Odalis, tú estás muy enterada de todo lo que viene del tema de las teresitas, ¿no? Sobre todo el tema de las teresitas. Claro, el mamotreto forma parte de todo este conglomerado corrupto que ha habido en la capital tinerfeña durante muchos años, ¿no? O sea, el tema de las teresitas, lo que se ha perdido con las teresitas, ¿en qué nos ha repercutido a los chicharreros? Hombre, una pérdida de muchísimo dinero. Entre otras cosas, hay una cosa clave e importante. Estamos en un momento de crisis donde el ayuntamiento necesita dinero. Las PCI, hay datos claros de gente que incluso teniendo la PCI aprobada han pasado 5 meses y todavía no cobrando. La PCI, la prestación canaria de inserción, es para personas que están en extrema urgencia, o sea que lo necesitan, con lo cual si tú le dices que te la vas a dar y tarda 5 meses, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues hay una sentencia clara que dice que tanto los dos constructores, Antonio Plasencia como Ignacio González, tienen que devolver al ayuntamiento una cantidad, pues que estamos hablando de 70 millones de euros. 70 millones de euros, si lo pasamos a pesetas, que es donde uno le es más fácil ver la enorme cantidad de dinero, estamos hablando de 16.000 millones de pesetas. ¿Tú no crees que con 16.000 millones de pesetas se puede ayudar a muchas personas que en estos momentos lo están pasando muy mal? Entonces, ¿por qué el ayuntamiento no reclama ese dinero? Cuidado. Estamos hablando que en el ayuntamiento hay tres partidos, ¿verdad? Sí. Coalición Canaria, Partido Socialista y Centro Canario Nacionalista. El Centro Canario Nacionalista es Ignacio González, hijo, ¿verdad? Estamos hablando del hijo de este señor. Sí. Pudiera ser que a lo mejor tiene alguna conexión con este tema. Bueno, No vamos, sé. todo lo posible en Pero esta el vida. alcalde tiene la responsabilidad moral y ética de hacer cumplir esa sentencia, de pedir ese dinero, porque sus habitantes, los ciudadanos de Santa Cruz, necesitan ese dinero. Es que nos estamos viendo en la coyuntura de que estos empresarios en concreto incluso se han atrevido a exigirle al consistorio capitalino
una indemnización, pues por el retraso en todo este tema del jurídico, o sea, de 50 y pico millones. ¿Pero por qué lo hacen? Cuando tú estás negociando y ves que la otra persona es débil y se pliega a tu deseo, ¿verdad? Es la sensación que uno tiene visto desde fuera, porque un ayuntamiento con una sentencia que lo avala no es normal que permita estas maneras tan fuertes de tomarles el pelo, porque es una tomadura de pelo visto desde fuera. Pero es que pasa lo mismo con el tema del tranvía. Tranvía está en suelo público, ¿verdad? Sí. Porque el ayuntamiento no reclama un dinero porque está en suelo público, porque un señor que ponga un bar y ponga unas mesitas en la acera le cobran, ¿verdad? Y no le permiten que las tenga, les cobran. El tranvía pasa por suelo público. Bueno, pues el alcalde dice que es un transporte público. Pero espérate, el metropolitano tiene dentro capital privado, ¿verdad? Y tiene ánimo de lucro. Sí. Entonces, ¿por qué no le cobran? ¿Por qué el alcalde, creo recordar, 7,4 millones de euros, el alcalde no los reclama? ¿Qué pasa? Que este alcalde, al pequeño comerciante, sí le reclama. Y aprieta, ¿no? Y tiene que pagar todo. Y si no, que se preparen. Porque ahí hemos visto las cartas intimidatorias que ha mandado el ayuntamiento con el tema del ITE. Sí. Vamos, en línea con eso que tú dices, ¿no? O sea, la perversión llega a eso, o sea, que ya no la separación de poderes, sino la separación de poder del poder económico de las decisiones políticas, lo mismo que comentaba aquí el compañero, ¿no? O sea, que tú dices, vamos a ver, hay una sentencia firme, hay que cumplirla, porque tú dices, o sea, si los señores pagan la deuda que tienen con el ayuntamiento, podríamos cubrir las P6, ¿no? Totalmente. O sea, emergencia ciudadana, ¿no? Oye, que me hagas un juego de trilero y me intentes engañar para no tumbar el mamotreto y mantenerlo para que esos señores no se gasten los 10 millones de euros. Pero la cantidad, págamela. Cuidado, porque el mamotreto, mientras esté y no se tire, se está pagando un montón de dinero por conservarlo y custodiarlo. Vigilancia. O sea que 30.000 euros mensuales. O sea que estamos hablando... 30.000 euros mensuales. Que eso es otro dinero que estamos perdiendo para lo que estábamos hablando antes. Con un precio que no es de mercado, adjudicado a dedo a una empresa que no es de seguridad, se le está pagando 30.000 euros, lo que vale en un precio de mercado 8.000 euros. O sea que todo eso dinero, estamos hablando que la gente lo necesita, no lo tiene. Un segundo, disculpen, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que continuar después.